gracias por su asistencia. La idea de esta plática, como dice Manuel, es tener la oportunidad de escuchar brevemente algunas reflexiones de parte de nuestro invitado, el doctor Imanol Ordorica. En un momento voy a presentar más ampliamente, y posteriormente, lo más importante yo creo que para todos nosotros es tener la oportunidad de abrir un espacio para que ustedes hagan preguntas e interactúen directamente con él. Bueno, dicho esto, déjenme decirles que el doctor Imanol Ordorica Sacristán es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente estuvo intensamente involucrado en la vida política de la UNAM. Fue dirigente estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, y posteriormente hizo estudios de maestría y doctorado en Sociología y Sociología de la Educación. El doctor Ordorica combina dos aspectos de la vida que en ocasiones son a veces difíciles de combinar cuando se habla de la vida académica: la vida intelectual, de investigación científica, y por otro lado la vida política. El doctor Imanol Ordorica ha estado intensamente interesado e involucrado en la vida política universitaria mexicana, ha escrito ampliamente sobre ella, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y como reflejo de ello es que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es también, y al mismo tiempo, funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México, es director general de Evaluación Institucional, donde desarrolla un trabajo muy importante. Entonces, más allá de comenzar con preguntas históricas, yo quisiera comenzar con el doctor Ordorica preguntándole cómo es que él, en este momento de su vida profesional y personal, mirando hacia atrás, ¿cómo ve la manera en que se han entretejido la dimensión académica, científica, y por otro lado el interés por comprender, y todavía más aún por transformar la vida institucional de las universidades mexicanas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de establecer un diálogo con ustedes aquí. Gracias a Jesús, a todos los colegas de la Facultad de Ciencias Humanas. Realmente la pregunta que hace Jesús es bastante amplia, pero me quedo tranquilo porque yo pensé que me iba a preguntar, como le hicieron a Peña Nieto, cuáles eran los 3 libros que más lo habían impactado en la vida. Entonces me preparé ayer, traigo la lista aquí, para que no se me vayan a olvidar, pero por si me la pregunta después. La verdad es que la pregunta que hiciste, Jesús, de cómo veo hoy, en este momento, qué reflexiono acerca de el hecho de compaginar la vida académica con la vida política, se podría responder de una manera muy larga, con una reflexión muy profunda, y creo que también se puede responder de una manera bastante más sencilla y más clara. O sea, yo entré a hacer vida académica porque quería hacer política. A mí me interesó siempre, y sigue siendo el punto de referencia del trabajo que yo hago, la posibilidad de transformar la universidad y el país. Siendo muy joven, y ahí viene lo del libro, ¿no? Leí varios libros sobre 1968, creo que tenía 11 o 12 años, en particular uno de Luis González de Alba que se llama Los días y los años, que se los recomiendo, ¿no? Y decidí que yo quería hacer
activista estudiantil porque era lo mejor que había tenido este país en su historia después de la Revolución Mexicana, los estudiantes del 68 que habían cuestionado el sistema político, y ahí me involucré con la idea de que hacía falta organizarse y actuar para transformar al país y en el camino de transformar al país, transformar a las universidades para que a su vez fueran agentes de transformación del país. Ahora, cuando uno vive en una universidad y se plantea una vida universitaria, lo puede hacer por razones muy diversas. Yo decidí ser académico, dedicarme a estudiar a la educación superior, dejé la física porque sigo pensando hoy en día, en un momento como el que vive México en estos meses y en estos años tan difíciles, que las universidades son un espacio clave para cambiar a la sociedad, para cambiar al país, y por supuesto que para eso hay que transformar a las universidades. Y decía un viejo teórico que dicen que ya no está de moda citar, se llamaba Carlos Marx, que no era suficiente con estudiar la realidad, que lo importante de estudiar la realidad era tener el propósito de transformarla. Pero también opera a la inversa. No es suficiente con proponerse transformar a la sociedad o transformar a la universidad. Para poder actuar políticamente y tener posibilidades de hacer una transformación significativa, es fundamental estudiar aquello que uno pretende transformar, ¿no? Y por eso me dediqué a la educación superior, al estudio sociológico y político de la educación superior, y creo que toda la acción académica que yo hago tiene un fin último, que es hacer política universitaria y nacional. Gracias. Entiendo que muchos jóvenes y muchas personas en ocasiones, cuando hablan de transformar nuestras sociedades como México, por ejemplo, asumen una postura de rechazo prácticamente total a todo lo que los países que podríamos llamar dominantes ofrecen. Entonces, por ejemplo, para muchas personas allá por los 60s y los 70s, era importante ir a estudiar a Rusia. Y hoy en día para muchas personas es muy importante, o hasta hace poco era una alternativa más congruente con una postura transformadora o crítica de la sociedad, estudiar en Cuba o en un país latinoamericano. En cambio tú estudiaste en Stanford, además de que es una de las universidades más representativas del modelo estadounidense. Es además una universidad privada creada por una familia que hizo una fortuna en base a la explotación de los chinos que construyeron los ferrocarriles del sur de Estados Unidos. ¿Encuentras tú eso peculiar? ¿Cómo te enfrentaste a una situación en la cual tú tenías que decidir dónde proseguir tu formación y cómo te enfrentaste a esta decisión y cómo ves este nivel de consistencia o no entre tus intereses y esa ruta que decidiste tomar? O sea, yo creo que la explicación es bastante práctica más que ideológica y teórica. Yo estudié física, tardé muchísimo en terminar la carrera, fui un fósil, o sea, creo que tardé como 10 años en terminar una carrera de 9 semestres, porque estaba muy involucrado en el movimiento estudiantil y en el activismo político, y
cuando terminé la carrera lo hice sí, solamente para poder hacer una maestría y eventualmente un doctorado en ciencias sociales. Para mí no era una opción ni la Unión Soviética, porque veníamos de una izquierda antiestalinista, antisoviética, una izquierda más de corte latinoamericano, diferente, crítica de los partidos electorales, de los partidos comunistas burocratizados. Digamos que era la izquierda, lo que se llamó la nueva izquierda en los años 70, y que no tenía como referente a la URSS. La posibilidad de ir a Cuba era remota y además tenía opciones limitadas, y aparte de eso había una consideración política. Yo quería ser un académico universitario y estaba totalmente etiquetado por mis adversarios políticos como un dirigente estudiantil, un grillo estudiantil. Entonces dije, bueno, lo mejor es ir a obtener el título más legítimo que pueda obtener en el programa académico que más me interese, y eso coincidía que se podía hacer en Stanford. Primero porque para hacer una maestría en sociología no me exigían haber estudiado antes sociología. Estados Unidos es bastante más flexible incluso que muchos países europeos. Podía entrar directamente a la maestría en sociología. Pude después entrar al doctorado en ciencias sociales y educación sin ningún problema, y entonces ese primer dato era muy importante para mí. El segundo era, yo creo que el que mejor lo formuló fue el rector José Sarucán, que era un enemigo de los estudiantes y del movimiento estudiantil que me tocó dirigir, que dijo: este agitador profesional se va a ir a Stanford, y no solo va a ser un agitador profesional, va a ser un agitador profesional con doctorado, y además con un doctorado de una de las mejores universidades del mundo. Y yo creo que tenía razón. Cuando decía agitador profesional, yo tomaba lo de profesional en el mejor sentido, no porque me pagaran por hacer política, sino profesional en el sentido de hacerla muy bien, de estar muy bien preparado para actuar políticamente, para transformar la universidad, y me fui a preparar a uno de los mejores lugares del mundo. Coincidió que en ese programa había varios profesores muy de izquierda, uno de ellos que fue mi director de tesis, y con los cuales pude hacer un trabajo que era muy interesante para mí, y regresé a México así, con una especie de bandera o patente, como se decía en el siglo XVII, patente no de patentes para descubrimientos científicos, sino como una patente de corso, un doctorado de una universidad muy legitimada, que me daba la posibilidad de que me vieran como profesor, como académico y como ex líder estudiantil, y no que me quedara siendo siempre solamente un dirigente estudiantil de otro momento. Gracias. En tu desarrollo profesional y político, has llegado a ocupar un puesto de funcionario dentro de la universidad más importante de México en diversos sentidos. Eres director general de evaluación institucional, y generalmente muchísima gente siempre ve por un lado a los académicos y sobre todo a los críticos del sistema como personas que no se involucran en su gestión. ¿Qué retos ha representado para ti ser académico por un lado, pero más importante todavía, mantener una actitud crítica frente a la propia universidad en la que tú colaboras, y también frente al sistema mexicano como un funcionario de una institución que tiene una visibilidad muy grande? Yo creo que
este tipo de decisiones no se pueden analizar si no las ponemos en un contexto particular. O sea, es muy probable que si José Narro no hubiera llegado a ser rector de la UNAM, yo jamás hubiera sido funcionario universitario. La historia vivida con este académico que llegó a ser rector de la universidad fue tal que permitió que yo entrara a ocupar este puesto. Se lo permitió a él nombrarme y a mí aceptar. Narro y yo nos conocimos con una mesa de por medio en un debate nacional entre el movimiento estudiantil y las autoridades de la UNAM en 1987. En unos diálogos públicos entre el Consejo Estudiantil Universitario y Rectoría, que eran transmitidos por televisión y por radio, que salía en todas las primeras planas de los periódicos y en los cuales nos dimos una peleada tremenda. Él representaba al entonces rector Carpizo junto con otros 9 miembros de la administración y yo formaba parte de un grupo de 10 estudiantes elegidos por el estudiantado para debatir con las autoridades. Ahí nos conocimos, hicimos públicas nuestras diferencias, también encontramos que había ciertas coincidencias y cuando nos bajábamos del escenario también aprendí, yo en ese momento aprendí que podía tener un adversario político que me podía hasta caer bien y que podíamos con los años establecer una amistad y un respeto en medio de la diferencia y de los acuerdos que teníamos. Narro llegó a ser rector en el contexto de un gobierno federal del PAN. Él es un integrante del PRI, digamos, de centro o de las posturas más progresistas dentro de ese partido. Yo he militado siempre en la izquierda, alguna vez, hasta algún momento lo hice en el PRD del que fui fundador y después me salí porque ya era insoportable estar ahí adentro, en un partido que ya no significaba lo que nos habíamos propuesto originalmente. Pero cuando Narro llega a la rectoría, amenazadas las universidades públicas por los gobiernos del PAN que han sido muy adversarios de la educación pública en general y de las universidades públicas en particular, y yo creo que ustedes en este estado han tenido la desgracia de vivir gobiernos panistas y priistas, a veces no se diferencian demasiado, que han hecho mucho daño o han hecho muy poco por las universidades. Siempre dicen que han hecho mucho, pero en realidad no hacen grandes cosas. Entonces había un momento, una coyuntura, una situación nacional en la cual cuando él llegó a la rectoría y me planteó, mira, necesitamos enfrentarnos a los rankings, necesitamos tener una idea muy precisa de en qué estado está la universidad, de cómo está la educación superior en México, y había que crear un proyecto, una dirección especial dedicada a eso. Yo presenté un proyecto y una vez que establecimos el proyecto, entonces hablamos de las condiciones personales de estar ahí. Y entonces Narro, que es una persona personalmente muy agradable, con el que uno puede tener acuerdos y desacuerdos, ¿no?, dijo, bueno, tú seguirás teniendo las posiciones que quieras y las expresarás públicamente como siempre lo has hecho. Solo te pido que si un día me vas a criticar a mí, me avises con 24 horas de anticipación, ¿no? Entonces, esto expresa una relación que en la comida tú me preguntabas, ahora Narro va a terminar la rectoría, que qué pensaba yo que iba a ocurrir, y le dije, no veo a nadie que pueda ser rector con el que pueda tener una relación así, en la cual yo no pierda mi independencia y pueda decir todo lo que pienso. Y todo lo que pienso se refiere a temas muy relevantes, no son temas pequeños, ¿no? Es todo lo que pienso sobre el hecho de que no me parece que en las universidades deba haber juntas de gobierno que por procesos muy poco participativos y democráticos nombren a las autoridades, y aunque en la UNAM existe una, por el hecho de ser funcionario no he tenido que dejar de decir esta opinión. Me he manifestado abierta y públicamente sobre el tema de Ayotzinapa de una manera muy crítica del presidente de la República, del procurador. Escribí con Adolfo Gili varios artículos, uno de ellos se llama Ayotzinapa, crimen de Estado.
en un momento dado en que hubo una ocupación de rectoría de la UNAM, quizás fue el momento más tenso, y en donde, a pesar de que la ocupación era un acto, no era del movimiento estudiantil, eran unos cuantos individuos, pero pareció que el rector iba a llamar a la policía para sacar a quienes habían ocupado la rectoría, pues yo preparé una carta para presentar mi renuncia, porque no estoy de acuerdo nunca en que se use a la fuerza pública para resolver un conflicto político universitario, y afortunadamente no ocurrió. El rector tuvo la sensibilidad política, no por mí, sino por su propia comunidad, de no ir adelante en esta acción. Entonces, ha tenido algunos momentos de tensión, muy pocos, pero también debo decir, en honor al rector, que en un debate que tuve contra el subsecretario de Educación Superior, un día que dijo que los estudiantes eran unos obcecados, que los jóvenes eran unos obcecados porque todos querían ir a las universidades buenas en lugar de ir a todas las otras opciones que había al hacer. Y bueno, pues una frase bastante poco afortunada del entonces subsecretario de Educación Superior. Y bueno, pues yo hice varias declaraciones en los periódicos más o menos agresivas en contra del subsecretario. El secretario de Educación Superior le habló al rector para reclamarle que yo hubiera hecho esas declaraciones, y el rector a mí ni siquiera me avisó. Yo me enteré por una tercera persona tiempo después, o sea que ni siquiera usó el hecho de que le hubieran llamado para hacérmelo saber y hacerme sentir que en algún momento dado tenía que cuidar mis opiniones personales, ¿no? Creo que esto refleja una forma de cómo pensar la política, lo que debieran de ser las relaciones políticas en nuestro país, ¿no? En donde incluso en un momento en el cual alguien con el que uno no está completamente de acuerdo puede llegar a la dirección de una universidad o de una facultad, se pueden establecer formas de colaboración siempre y cuando haya un respeto absoluto a la independencia y la forma de pensar de todas las personas. Y también espero que también signifique que se pueda avanzar para que la conducción política de las instituciones de educación superior no esté cerrada, no esté vedada, no esté prohibida para académicos y académicos, mujeres y hombres, profesores e investigadores que venimos de la izquierda, porque hay una enorme tolerancia para que gente de extrema derecha llegue a dirigir las instituciones, hay una enorme tolerancia para que académicos supuestamente sin posición política dirijan las universidades, y sin embargo hay una intolerancia y una cerrazón muy grande cuando se trata de la izquierda mexicana. Muchas gracias. Yo con esto creo que sería más prudente dejar aquí mis preguntas para abrir el micrófono a los asistentes y permitir que hicieran las preguntas que considerasen de su interés. Entonces, quiero abrir el foro para las preguntas. Ojalá y las tengan y que pregunten sin ningún límite y sin ningún miedo, ¿eh? O sea, todo se puede contestar. Muchas gracias, Manuel, bienvenido a la UABC, muchas gracias. Yo soy Daniel Solori, profesor de Derecho, y le quiero preguntar a Imanol su opinión más precisa de cómo tendría que gobernarse una universidad pública. Lo digo porque hace unos 3 o 4 años que él estuvo en Mexicali, yo le pregunté expresamente, su opinión sobre las juntas de gobierno. Me encantó su respuesta, no la quiero dar yo, prefiero que él ya la dije ahorita, pero vuelvo a decir. la diga, que la repita, pero que la amplíe un poquito en, aparte de desaparecer las juntas de gobierno, en lo que precisamente es una de las grandes cosas que debiéramos hacer en esta universidad, ¿qué poner en su lugar? En lugar de estas, ¿qué poner? Por favor, gracias, maestro, gracias. O sea, yo sintetizo mi propuesta de la siguiente manera. En una institución de educación superior debe darse todo el poder a la academia. En la actualidad, los procesos de dirección y de nombramiento de autoridades en las universidades
tienden a generar una dinámica en la cual quienes están al frente de las instituciones provienen de las burocracias universitarias. Existen casos en los que esto no es así. Pero ¿qué es darle todo el poder a la academia? Los sectores académicos de la universidad son los profesores y los estudiantes. Son las únicas dos partes de la universidad sin las cuales la universidad no puede existir. El día que no haya estudiantes no tenemos a quién enseñarles, dejamos de ser universidad, y el día que no haya profesores, pues los estudiantes se podrán organizar de otra manera para aprender, pero tampoco hay una universidad. Se puede prescindir de, no digo que haya que hacerlo, pero se puede prescindir a veces hasta de las aulas, de los campos deportivos, de los administradores del dinero, no sé. Creo que todo eso debe estar al servicio de la relación académica en la universidad entre estudiantes y profesores, y del trabajo de los profesores para generar y recrear el conocimiento. Está bien que exista, pero tiene que estar supeditado y subordinado a los sectores académicos. Ahora, yo creo que el nombramiento de autoridades se puede hacer en el Consejo Universitario, dando plena representación a los estudiantes y a los profesores, en una condición que siempre he defendido y que ha sido un planteamiento estudiantil en América Latina desde 1918, en la reforma de la Universidad de Córdoba en Argentina, que es la paridad entre estudiantes y profesores. Mismo número de estudiantes y de profesores en el Consejo. Esto quiere decir que un cuerpo que es mucho mayor, que son los estudiantes, no tiene una sobrerepresentación sobre otro que es menor, que son los profesores. Allí se pueden hacer los nombramientos a partir de consultas, votaciones, etcétera, pero teniendo a este cuerpo, que son las máximas autoridades de las universidades, como el cuerpo elector. Pero quizás lo más importante ni siquiera es cómo se nombran, sino qué hacen. Y aquí ha habido una fuerte confusión sobre el problema de construir democracia en las universidades. En los casos en los que se ha podido transformar las instituciones, hemos acabado, y digo hemos porque me ha tocado participar de procesos como esos, administrando la vida cotidiana de la institución en grupos, en cuerpos colectivos y colegiados de la universidad, y eso a mi juicio es un grave error. Está bien que tengamos administradores profesionales que se hagan cargo del día a día de las instituciones de educación superior. Lo que reclamamos es el derecho a decidir el rumbo general de nuestras facultades, de nuestras universidades, de los procesos de formación, de las políticas de acceso de estudiantes a la educación y del destino estratégico de los recursos universitarios. Son las grandes decisiones las que debemos democratizar, no la gestión cotidiana de la universidad, que debe estar en manos de gente profesional que lo haga mejor de lo que lo podemos hacer cualquier profesor o cualquier estudiante. No dudo que cualquiera de nosotros podría, si nos ponemos a prepararnos, porque somos una comunidad de gente que se dedica a leer, a pensar, a escribir, unos con más experiencia que otros, los profesores más que los estudiantes, pero que nos podríamos preparar para llevar unas finanzas de algún cuerpo académico de la institución, pero esa no es nuestra tarea. O sea, nosotros estamos para hacer otras cosas, nos queremos formar como médicos o abogados o sociólogos cuando somos estudiantes, y cuando somos académicos queremos hacer investigación sobre universidades o sobre procesos políticos nacionales o sobre medicina, y no ponernos a administrar los dineros. Pero la orientación general de hacia dónde vamos, si abrimos un posgrado, en qué lógica se puede abrir, puede enriquecerse muchísimo haciendo que esta comunidad tan grande de gentes pensantes, de gentes que están en proceso de formación y ya formadas, puedan hacer converger sus experiencias para que se produzcan políticas generales y programas de acción de largo y mediano plazo para las instituciones. Gracias. Por favor. Al menos aquí en Baja California, no sé si en otras partes del país, existen tres izquierdas: la izquierda política,
la izquierda ideológica y la izquierda institucional. La UABC tiende a moverse entre estas tres dependiendo del periodo del año. ¿Cuál es la mejor manera de lograr una democratización para nosotros los estudiantes y para el cuerpo académico? Unificar estas tres izquierdas o quemar estas naves y empezar de cero y buscar siempre, buscar no una contra de la derecha de la institución, sino trabajar de cero, buscar un nuevo principio para la democratización. No sé cuál sería cuál. Si la izquierda política son los partidos, entonces yo creo que no hay izquierda política, porque en nuestro país los partidos que dijeron ser de izquierda han dejado de ser de izquierda. Si analizamos el comportamiento del PRD, de Morena, del PT ni digo, porque se lo formó Carlos Salinas de Gortari, entonces ¿qué podemos esperar de un partido como ese? Si esa es la izquierda política, pues ha resultado en la mayoría de los casos, a pesar de que, por ejemplo, el PRD tuvo una enorme presencia entre académicos en todo el país, la ha perdido muy rápidamente y hoy se ha vuelto, igual que Morena, un partido muy antiintelectual, con muy poca vida en las universidades y sin proyecto universitario. La izquierda intelectual a lo mejor se refiere a investigadores, profesores, intelectuales, que opinamos en los periódicos, escribimos desde posturas de izquierda, pero que no tenemos fuerza para hacer gran cosa, porque en cualquier proceso de nombramiento de autoridades o en un proceso de toma de decisiones no tenemos la capacidad de incidir de manera real. La izquierda institucional, de alguna manera yo la asociaría a la izquierda política. No sé a qué correspondan las tres que tú defines, pero creo que el reto como personas de izquierda, ¿sí?, independientemente de quienes estén en partidos y no estén en partidos, quienes piensen desde una postura ideológica y teórica de izquierda, incluso con la amplitud de lo que hoy significa redefinir lo que es ser de izquierda en un país como el nuestro, porque no es nada más una etiqueta que se reparte y se coloca, ¿no? Hay que entender qué quiere decir eso respecto a muchos aspectos de la vida del país, del Estado o de la universidad en particular, pero que el gran reto que tenemos es hacer propuestas capaces de aglutinar alrededor de las propuestas de lo que es, por ejemplo, un proyecto universitario democrático, progresista, amplio, sin que deje de ser una universidad, hacer planteamientos muy claros que hagan que la gente pueda definirse no en torno a personas o pequeñas organizaciones, sino en torno a ideas, a proyectos, a propuestas de qué hacer con la universidad, de qué hacer con el estado de Baja California Norte, de qué hacer con el país. Me parece que ese es el camino, es un camino complejo, porque en algún momento pensábamos que todas las ideas y las propuestas y los programas ya estaban definidos y que solamente había que acumular fuerza para echarlos adelante. Y no ha sido suficiente de ninguna manera, y creo que nosotros tenemos la obligación de prepararnos muy bien para poder pensar desde una perspectiva democrática, incluyente, respetuosa de la diversidad en todos los ámbitos, de la diversidad étnica, de la diversidad ideológica, de la diversidad sexual, desde una postura que reconozca los enormes problemas que tiene nuestro país de pobreza, de marginación, de violencia, de corrupción, desde una postura que plantee que tiene que haber un México mucho más justo, eliminando desigualdades, buscando una sociedad igualitaria y verdaderamente democrática. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo eso se hace dentro de una universidad? ¿Cómo podemos hacer una universidad que forme a la gente en esa manera de pensar, democrática, respetuosa de la diversidad, tolerante, pacífica, organizada contra la violencia, participativa, completamente ajena a la corrupción, con un conjunto de valores, no la vieja idea de valores
la familia como valor, así casi decimonónico, valores sobre la justicia social, el respeto a la vida, el respeto a los sexos, a la igualdad entre los géneros, todas estas cosas tienen que ser las preguntas que nosotros podamos responder para poder decir estamos avanzando hacia la izquierda. En general hemos tenido una condición a veces de resistencia en la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos resistiendo cosas. Cuando el gobierno trata de hacer que las universidades públicas suban las cuotas y las colegiaturas, dejando fuera de sus aulas a estudiantes de origen socioeconómico mucho más pobre. Cuando se imponen la homofobia y las lógicas excluyentes, cuando sigue habiendo discriminación y violencia contra las mujeres en los campus de las universidades, en todas las universidades del país, ¿no? Cuando sigue habiendo una enorme desvinculación entre nuestras universidades y lo que pasa apenas unos metros afuera de las bardas de nuestras facultades y escuelas, entonces la universidad se mueve en la dirección contraria de lo que estoy planteando, y creo que tenemos que formular con mucha precisión cómo hacer. A veces lo tenemos muy claro, estamos en contra del aumento de las cuotas. Muchas veces solo nos quedamos en el camino de la resistencia, no aceptamos esto, no queremos esto, pero habría que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué significa lograr una verdadera condición de igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores sociales de la universidad? Entre profesores, entre estudiantes, entre trabajadores administrativos y manuales. ¿Qué cosas hay que hacer para frenar la violencia? ¿Qué hay que hacer para que una mujer no tenga que ser muchísimo más capaz que un hombre para ganar un concurso de oposición y que entre a esa competencia en condiciones de igualdad? ¿Qué hay que hacer para que nunca se le ocurra a un profesor voltear a ver a una de sus alumnas y decidir la calificación con base en sus fantasías o lujurias o acciones, a veces acciones también? Entonces, ese es un pequeño terreno, pero tenemos que pensar la universidad en todos esos terrenos. Y eso es, como veo yo, la tarea de construcción de una izquierda universitaria. Uy, a mí me habían dicho que aquí en Mexicali los universitarios y las universitarias eran verdaderamente críticas, preguntones, criticones. A ver qué pasó. ¿Cuál sería tu opinión o cómo está, digamos, cómo observas la participación de los estudiantes actualmente? O sea, ¿cómo ahorita mencionabas el 68 como un evento que está marcado en la historia del país y que corresponde a estudiantes, ¿no? Universitarios? Entonces, de ahí hacia acá, al momento actual que vive el país, ¿cómo ves tú cómo están los movimientos universitarios, estudiantiles? ¿Cómo se están organizando o qué retos se enfrentan, por ejemplo, actualmente con el panorama como está, ¿no? De que hay, ahora sí que diario hay un motivo por el que movilizarse, ¿no? Por el que defender los derechos, sea Ayotzinapa o sea la violencia contra las mujeres. O sea, ¿cómo observas tú qué retos se enfrentan, ¿no? Me puedo pensar también en el sentido, por ejemplo, de la participación, así, ¿cómo se diría? Mucha participación en redes sociales, ¿no? Quejas, propuestas, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo ves tú eso? Bueno, en 1968 yo tenía 10 años y mis padres me llevaron a ver una de las marchas que caminaba por Paseo de la Reforma y se me quedó grabado, y entonces formo parte de una de varias generaciones
que siempre pensamos que para hablar del movimiento estudiantil uno se tiene que referir a 68 y es una deformación, porque 68 es parte de la historia de México, una parte muy importante, pero la mayoría de quienes están aquí no habían ni siquiera nacido, o todavía habrían de tardar un buen número de años en nacer después de 1968. ¿Qué les ha tocado vivir a ustedes? Creo que el 132, yo soy 132, en mayor o menor magnitud, ha sido un movimiento que se vivió con diferente intensidad en casi todos los estados de la República y que se planteaba esencialmente dos cosas, ¿no? Ustedes lo deben tener más claro que yo porque me imagino que pues habrán participado de alguna manera o por lo menos lo habrán visto pasar, aunque fuera pequeñito aquí, no sé cómo fue, pero se planteaba uno, que los grandes medios de comunicación no presentaban de manera equilibrada la información sobre las diferentes opciones políticas nacionales y sobre la realidad que vivía el país. Hicieron un cuestionamiento muy profundo, en particular a Televisa y a TV Azteca, por el papel de manipulación y desinformación que estaban jugando en la realidad mexicana, sobre todo frente al proceso electoral del año 2012, ¿no? Entonces, había esta crítica. Pero lo que fue muy sorprendente es que para un montonal de jóvenes por todo México, que a lo mejor no habían tenido siquiera conciencia de una presidencia del PRI, porque ya llevaba 12 años el PAN gobernando el país, tuvieran tan claro que no querían el regreso del PRI y llamaran a no votar por Peña Nieto. No sé si a través de sus padres, de sus maestros, de sus lecturas de la historia de México, de la lectura de opiniones de intelectuales o de informadores diversos en los medios de comunicación, la juventud mexicana en general, y esto las estadísticas de los votos lo reflejan con bastante precisión, estaba totalmente en contra del regreso del partido autoritario, el más autoritario, porque tampoco uno podría decir que los gobiernos del PAN fueron gobiernos extremadamente democráticos. Y si alguien lo sabe, pues son ustedes aquí, ¿no? Entonces, los estudiantes salieron a la calle con una enorme fuerza y con una gran claridad. Utilizaron las redes sociales como forma de comunicación, no como un sustituto para la acción, porque a veces hay gente que piensa, subo un cartel a Facebook para que aparezcan los 43 de Ayotzinapa y ya me quedo tranquilo porque ya hice mi parte. No, o sea, está bien que se suba todo lo que se pueda a Facebook porque es una manera de difundir y socializar y compartir una serie de puntos de vista, pero todo nos ha demostrado que si no salimos a la calle o hacemos otro tipo de acciones pacíficas, públicas, legales, políticas, no vamos a poder lograr las transformaciones que queremos. En ese momento, en el 2012, la elección antes del 132 daba en las encuestas una diferencia de casi 15 puntos porcentuales de Peña Nieto por encima de su más cercano seguidor. El 132 modificó el escenario electoral de una manera muy decisiva, no permitió un triunfo de un candidato diferente. Nótese que no digo el triunfo de un candidato de izquierda, porque según yo no había candidato de izquierda, pero un candidato diferente, y sin embargo quedó un cuestionamiento a la forma en la que se hace política, a la manera en la que se construyó a Peña Nieto como candidato casi desde las telenovelas de Televisa, ¿no? Y a la manera en la que Televisa y TV Azteca hoy y desde entonces han venido controlando. Ahora ya tienen a la Procuradora General de la República, tienen a la bancada televisiva en el Congreso de la Unión, tienen a Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia. O sea, ellos siguen avanzando, pero los jóvenes se hicieron presentes, y los estudiantes particularmente, diciendo no estamos de acuerdo con eso,
y lo hicieron de una manera organizada y muy clara, y a lo mejor el que en la elección no perdiera Peña Nieto produjo frustración, produjo enojo, produjo falta de participación. Quizás más enojo y frustración todavía produce, y eso no es exclusivo de los estudiantes, el que uno mira el panorama electoral ahora que se avecinan las elecciones y dice es que no hay por quién votar, la verdad, ¿no? Porque entre el partido del gobernador de Guerrero, que es el PRD, y el partido del gobernador que dice que las mujeres solo están buenas para ir a la casa a preparar platillos, ¿no? Un hombre que se ve que ustedes tienen un gobernador verdaderamente ilustrado y de mente amplia, ¿no? Una vergüenza nacional, una de tantas vergüenzas nacionales, o entre un gobierno como el de Peña Nieto y los otros partidos morralla, no hay a quien irle, ni siquiera al partido de López Obrador, que llevaba un mes de desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa, y López Obrador seguía sin decir absolutamente nada al respecto, porque electoralmente no era conveniente. Eso produce una enorme frustración, y sin embargo, el tema de la solidaridad con 43 jóvenes muy diferentes a ustedes. Esos 43 estudiantes vienen de los sectores estudiantiles más pobres que hay en este país. Son jóvenes campesinos, de los muy poquitos jóvenes campesinos que llegan a la educación superior para ser maestros, probablemente en sus propios estados y comunidades de las que son originarios. Si han tenido la oportunidad de conocer una normal rural federal, sabrán que son unos de los lugares más empobrecidos y más tétricos, los internados donde viven los estudiantes abandonados por el gobierno y sin recursos para desarrollarse. Hay una relativamente cerca, en el Quinto Sonora, ¿no? En Baja California Norte entiendo que no hay escuela normal rural federal. Jóvenes que casi no comen todos los días, que viven en la humedad, en condiciones terribles, con la vocación de poder ser maestros. Y contra ellos se dirigió una agresión de una violencia inusitada que no tiene justificación alguna. Y eso hizo que cientos de miles de estudiantes y otros sectores de la sociedad salieran a la calle en todo el país. Y seguramente aquí también ocurrió, y otra vez, pues un buen número de ustedes se habrá movilizado en las calles, otros habrán utilizado el Twitter y el Facebook, pero prácticamente no hay un solo estudiante en México que no haya sentido una sensación y una actitud de solidaridad hacia estos 43 chicos que siguen sin aparecer. Van a ser 6 meses de su desaparición, y que al desaparecer pusieron en evidencia toda la corrupción, toda la ineficacia, todas las mentiras, el desprecio de que fueron objeto por parte del gobierno estatal, del gobierno federal, del ejército mexicano, que estaba a 200 metros y no fue capaz de impedir la masacre, si no es que fue partícipe de la misma, porque no han dejado que se hagan investigaciones en los cuarteles. Todo eso nos conmovió, a la mayoría de los mexicanos nos conmovió. Bueno, a veces hasta López Dóriga ahí en el noticiero se veía verdaderamente movido por una situación que realmente es un absurdo, ¿no? Entonces, esos temas son los temas de los jóvenes hoy, desgraciadamente, y han tenido que salir, como salen otros estudiantes en estados del norte del país, a denunciar el problema de las desapariciones por la guerra contra el narco, la enorme violencia que se desata. Y miren, hay un ejemplo en su propia facultad. Ayer lo pude ver, afortunadamente, de cómo una universidad puede participar de 1000 maneras para tratar de transformar una realidad tan cruel y tan desesperanzadora como el tema de los desaparecidos. Creo que vi por aquí al director de la facultad hace un rato, allá atrás, produjo un documental
que se llama Pie de Página y que ustedes pueden acceder a él en el Vimeo, y que pone la crudeza de una de las formas de desaparición que se han utilizado entre los grupos del narcotráfico y que son parte de nuestra vida cotidiana. Y hay estudiantes en todo el país movilizándose por este problema que ha permeado a las instituciones mexicanas y que nos muestra uno de los grandes temas que no solo los estudiantes, pero que en particular los estudiantes no pueden evadir, porque su futuro personal, el de cada una y cada uno de ustedes, está relacionado con ese México de inseguridad, de violencia, de corrupción, de un Estado penetrado por el narco, que está tomando decisiones orientado por intereses que tienen que ver con la ganancia a través del tráfico ilegal, no solo de drogas, sino de extorsión, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, es un panorama difícil, es diferente que el de los años 60, cuando los estudiantes salieron a la calle y decían: nosotros estamos saliendo a la calle para democratizar el país porque no hay elecciones libres, entre otras cosas. Bueno, hoy toca salir a la calle para otros temas. Eso no se define a voluntad de uno, pero se pone en el terreno de nosotros la posibilidad de incidir para transformar nuestra propia realidad. Antes que nada, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, pues a mi pregunta, ¿cuál es la primera? ¿Cree usted que exista una diferencia entre los estudiantes del norte, centro y sur del país en el momento de expresarnos, hacer una toma hacer lo que es una toma de decisiones, de actuar, de formar en lo político, social, estudiantil? ¿Y cuáles son los factores que cree usted que podrían influir tanto en los chicos de centro, sur y norte del país? La verdad sí, personalmente un poco. Sí me gustaría su opinión. Gracias. Yo creo que sí hay algunas diferencias. Hay diferencias en ciertos tipos de culturas sociales. Hay diferencia, por ejemplo, en lo que significa la proximidad real a los Estados Unidos, ¿no? Tenerlos al otro lado de la línea, aquí a unos, creo que unos cuantos kilómetros, ¿no? De aquí, ¿no? Hay diferencia porque los estados del norte vivieron o han vivido muchas décadas en la expectativa de que son la parte rica de México y que para seguir siendo la parte rica hay que mantener un control muy fuerte sobre diferentes espacios de la sociedad, en particular las universidades, y entonces hay una tradición de autoritarismo bastante fuerte, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo León, en Chihuahua, no sé, ustedes sabrán mejor cómo es en su conjunto la Universidad de Baja California Norte. Sin embargo, no hay en estas épocas una situación de represión y violencia como la que experimentan, por ejemplo, los estudiantes pobres de los estados del sur, como los que experimentaron los estudiantes que participaron en el movimiento de la APO en Oaxaca en 2006, ¿no? Intensas movilizaciones, como la que han experimentado históricamente los estudiantes de la Universidad de Guerrero o de la mayoría de las normales rurales. Hay diferencia porque cuando uno se moviliza en el DF, hay todo más a lo grande. Las manifestaciones son más grandes, las agresiones policíacas son más fuertes, la atención de los medios es mayor, la importancia parece ser más grande que las de las movilizaciones en otros lugares, cosa que es una equivocación, porque una de las cosas más importantes que ha ocurrido con Ayotzinapa es que las movilizaciones ocurrieron a lo largo y ancho del país, pero también ahí se concentran los mensajes. Por ejemplo, un mensaje presidencial de metamos unos cuantos provocadores, con ellos justificamos la entrada de la fuerza pública, detenemos a unos cuantos en la marcha en el DF, y a lo mejor eso es suficiente para que los estudiantes en Mexicali digan: ah, no, caray,
la cosa se está poniendo medio complicada, no hay que salir a las calles. Entonces, sí hay situaciones que sería absurdo no reconocer que políticamente y socialmente la geografía produce ciertas distancias y ciertos estilos diferentes, formas diferentes de organizarse, etc. Pero también hay muchísimo en común, muchísimo. Si ustedes ven a su universidad, al lado de universidades, esta mañana lo hacíamos, como la Universidad de Yucatán, es muy similar en tamaño de estudiantes, es muy similar en número de profesores, es muy similar en el número de programas acreditados que tiene, es muy similar en el número de investigaciones que realiza, y está en los polos opuestos del país. Y los universitarios de Yucatán pelean en ocasiones para que no les suban las colegiaturas o para que haya una designación más diferente de un directivo universitario, igual que ha ocurrido aquí. Entonces se expresan movimientos políticos similares, muchas veces dispersos, en algunas ocasiones, como ha ocurrido con Ayotzinapa, coordinados, ¿no? En fin, creo que eso es lo que podría responder a tu pregunta. Gracias a ti. Me llamó la atención algo que comentaste al principio, donde te definiste como un agitador profesional. ¿Nos podrías decir qué es un agitador profesional? A mí me parece que a veces confundimos estos conceptos, sobre todo hoy, cuando se dan las manifestaciones. Yo formé parte de la generación 61 y nadie se posaba la cara para caminar, nadie. Sin embargo, hoy lo vemos muy frecuentemente. Entonces, me parece que tu experiencia en este campo puede ser interesante. O sea, agitador es el término que han usado siempre los dominadores, para referirse a aquellos que hacen política entre los sectores dominados o los sectores en resistencia, ¿no? Si ustedes revisan los periódicos desde 1929 a la fecha, en México, cada vez que hay un movimiento estudiantil por cualquier razón, el gobierno y muchas veces las autoridades de la universidad en cuestión dicen: no, son agitadores. No son los estudiantes de verdad, son gente que viene de afuera y que manipula a los estudiantes, porque obliga a los estudiantes a hacer cosas que no quieren hacer, como si los estudiantes fuéramos en ese momento, o ustedes ahora, retrasados mentales, que llega alguien y les dice salten y ustedes saltan, y les dice agáchense y se agachan. Entonces siempre intentan explicar los problemas y los conflictos sociales sobre una base de conspiraciones organizadas. En los años 60 decían por el oro rojo de Moscú, de los comunistas. Otros decían que era la CIA, ¿no? Hoy en día dicen que son los partidos. ¿Se acuerdan por qué empezó el 132? Fue Peña Nieto a la Ibero, y los estudiantes de la Ibero le sacaron un cartel acusándolo de la represión que había hecho en contra del pueblo de Atenco. Y entonces Peña Nieto dijo: estos son provocadores pagados por López Obrador. Y los estudiantes de la Ibero salieron al día siguiente, 131 chicos y chicas de la Ibero, con sus credenciales diciendo: yo soy estudiante de la carrera de comunicación de la Ibero, yo soy tal, y eran 131. Y por eso el movimiento se llamó Yo Soy 132, porque todos los demás era como sumarse a esos 131 estudiantes que habían protestado contra Peña Nieto. Entonces, bueno, nosotros ya nos habían acusado de tantas cosas, de ser provocadores, agitadores, etcétera, etcétera, que nos lo tomábamos a broma. Entonces, cuando decían es un agitador profesional, yo decía, y muy profesional, porque hago muy bien mi trabajo, ¿no? A lo mejor alguien diría que lo que estoy haciendo hoy al aprovechar este espacio es agitar. Yo no sé si esto agita o no agita. Lo que estoy haciendo es dar mi punto de vista y tratar de establecer un diálogo con ustedes para construir una especie de terreno común, ¿no? En otros momentos, cuando uno está en medio de un movimiento, por supuesto que intenta convencer,
convencer de que los estudiantes se movilicen, a lo mejor convencer de que vayan a la huelga, pero si ustedes han estado alguna vez en una asamblea estudiantil donde hay 300 o 400 estudiantes, no es un problema de que hay un manipulador que llega con una especie de varita mágica y dice, póngase esta facultad en huelga y se pone en huelga. Tiene que haber un convencimiento colectivo y una razón sentida por la gente para que ocurra una cosa así. Yo no sé si aquí hubo paros por el tema de Ayotzinapa, pero las escuelas que paraban en la UNAM lo hacían con un acuerdo de grandes reuniones de estudiantes que estaban convencidos de que había que hacer algo para tratar de que soltaran a estos chicos que deberían de estar en algún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido era el tema de agitador profesional, ¿no? Y yo lo tomo casi como cuando un adversario te dice una cosa así, te lo tomas un poco a broma, pero también con cierto orgullo y dices, pero me tenías que reconocer, no cabe la menor duda de que por lo menos era una piedra en tu zapato, ¿no? Para referirse a aquellos que hacen política entre los sectores dominados o los sectores en resistencia, ¿no? Si ustedes revisan los periódicos desde 1929 a la fecha en México, cada vez que hay un movimiento estudiantil por cualquier razón, el gobierno y muchas veces las autoridades de la universidad en cuestión dicen no, son agitadores, no son los estudiantes de verdad, son gente que viene de afuera y que manipula a los estudiantes porque obliga a los estudiantes a hacer cosas que no quieren hacer, como si los estudiantes fuéramos en ese momento, o ustedes ahora, retrasados mentales, que llega alguien y les dice salten y ustedes saltan y les dice agáchense y se agachan. Entonces siempre intentan explicar los problemas y los conflictos sociales sobre una base de conspiraciones organizadas. En los años 60 decían por el oro rojo de Moscú, de los comunistas, otros decían que era la CIA, ¿no? Hoy en día dicen que son los partidos. ¿Se acuerdan por qué empezó el 132? Fue Peña Nieto a la Ibero, y los estudiantes de la Ibero le sacaron un cartel acusándolo de la represión que había hecho en contra del pueblo de Atenco. Y entonces Peña Nieto dijo, estos son provocadores pagados por López Obrador. Y los estudiantes de la Ibero salieron al día siguiente, 131 chicos y chicas de la Ibero, con sus credenciales diciendo, yo soy estudiante de la carrera de comunicación de la Ibero, yo soy tal, y eran 131. Y por eso el movimiento se llamó Yo Soy 132, porque todos los demás era como sumarse a esos 131 estudiantes que habían protestado contra Peña Nieto. Entonces, bueno, nosotros ya nos habían acusado de tantas cosas, de ser provocadores, agitadores, etcétera, etcétera, que nos lo tomábamos a broma. Entonces cuando decían, es un agitador profesional, yo decía, y muy profesional, porque hago muy bien mi trabajo, ¿no? A lo mejor alguien diría que lo que estoy haciendo hoy al aprovechar este espacio es agitar. Yo no sé si esto agita o no agita, lo que estoy haciendo es dar mi punto de vista y tratar de establecer un diálogo con ustedes para construir una especie de terreno común, ¿no? En otros momentos, cuando uno está en medio de un movimiento, por supuesto que intenta convencer de que los estudiantes se movilicen, a lo mejor convencer de que vayan a la huelga, pero si ustedes han estado alguna vez en una asamblea estudiantil donde hay 300 o 400 estudiantes, no es un problema de que hay un manipulador que llega con una especie de varita mágica y dice, póngase esta facultad en huelga y se pone en huelga. Tiene que haber un convencimiento colectivo y una razón sentida por la gente para que ocurra una cosa así. Yo no sé si aquí hubo paros por el tema de Ayotzinapa, pero las escuelas que paraban en la UNAM lo hacían con un acuerdo de grandes reuniones de estudiantes que estaban convencidos de que había que hacer algo para tratar de que soltaran a estos chicos que deberían de estar en algún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido era el tema de agitador profesional, ¿no? Y yo lo tomo casi como cuando un adversario te dice una cosa así, te lo tomas un poco a broma, pero también con cierto orgullo y dices,
pero me tenías que reconocer, no cabe la menor duda de que por lo menos era una piedra en tu zapato, ¿no? Y a veces eso, simplemente eso, es positivo, ¿no? La segunda parte de tu pregunta creo que se me escapó por ahí, pero no sé si... O sea, creo que todo tiempo es diferente. Hay quien piensa que, como decía Fray Luis de León, que todo tiempo pasado fue mejor, pero eso yo creo que no es cierto. Hay quienes con nostalgia dicen, no, es que en el 68 los estudiantes sí tenían conciencia política. Yo creo que los estudiantes tienen conciencia política y tienen sensibilidad y son muy razonables y entienden en qué momentos es necesario expresarse y actuar. Y que hay momentos en los que uno se politiza rápidamente. Yo pienso que una situación como lo de Ayotzinapa hizo que mucha gente adquiriera una politización y una capacidad de organización y de comunicación utilizando los métodos que tiene a su disposición en cada momento. En 68 y hasta el 86, 87, yo estuve en 68 no, pero en el 87 me tocó el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, compartíamos el uso del mimeógrafo, por ejemplo, ¿no? Hoy pensar en un mimeógrafo para convocar a una manifestación es un poco absurdo cuando se tiene a la mano Facebook y Twitter y correo electrónico y se puede llegar a una gran cantidad de gente con mensajes breves que eran los que imprimíamos en los volantes y que hay una enorme capacidad de comunicación. Pero igual que en 68 y que en 86, 87 un poco menos, hoy otra vez, por ejemplo, los medios de comunicación están cerrados a los estudiantes, ¿no? Y a la oposición en general. Igual que en 68 no vimos a ninguno de las representantes estudiantiles que organizaron las grandes manifestaciones en el Distrito Federal o en Baja California Norte o en Veracruz aparecer en el noticiero local o en el noticiero nacional entrevistado, por ejemplo, por López Dóriga o por los que estén en TV Azteca, que ya no sé ni quiénes son, para decirle, oiga, ¿cuáles son las causas por las que ustedes se movilizan? Una de las pocas personas que abría su espacio radiofónico para que se expresara la gente, acaba de ser corrida el domingo pasado, Carmen Aristegui, en algo que probablemente a ustedes también les llega, están informados, informadas, y a lo mejor están actuando en las redes o están manifestándose de alguna manera en contra de esta, que era una de las cosas que se tenían miedo del PRI, la reinstalación de la censura, de la cerrazón política en los medios de comunicación. No es que las televisoras se hubieran abierto nunca, no hemos tenido una época dorada ahí jamás, pero por lo menos en el radio había una que otra voz y por lo que se ve no están muy dispuestos a aguantarla, menos cuando les exponen sus corruptelas y sus cochinadas como la Plaza Blanca de la Gaviota, ¿no? En las marchas del 20 de noviembre alguien iba gritando gaviota, 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 se nota, la gaviota fuma mota, y rápidamente la cambiaron por gaviota, gaviota, devuelve la casota, y se convirtió en una consigna súper generalizada. Bueno, todas y todos ustedes saben de ese tema, ¿no? Antes no se sabía, ahora sabemos qué podemos hacer, qué se tiene que hacer, cómo podemos actuar. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros hoy en cualquier lugar que estemos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo la estaba escuchando y no sé, la verdad estoy muy en desacuerdo con todo lo que ha estado diciendo, porque yo no sé si ha llegado, qué información le ha llegado a usted, porque yo creo que los estudiantes en realidad no hay no importa, porque a muchos estudiantes ni siquiera están informados de qué pasó con Aristegui o qué ha pasado con la Casa Blanca de esta facultad, que es la facultad más que estamos o más político. Estamos en una universidad que ni siquiera se hizo paro cuando fue lo de 2021, simplemente hubo aquí unas actividades, pero en realidad no hubo un paro laboral, que la universidad tuviera una postura que rechazara. Entonces, nos está diciendo esto, como usted dice, que es
alguien que quiere un revoltoso, Revoltoso también nos un agitador, para que nosotros nos se nos mueva algo, o en realidad qué pasa, porque si es algo que se mueve mucho. Yo quería decir 61, porque yo creo que no está pasando, estamos muy pacíficos. O sea, yo no conozco exactamente cuánta gente se movilizó, si salió, si incluso dije, no sé si hubo paro o no hubo paro aquí. Yo no sé, no creo que sirviera de nada preguntar, que levantaran la mano quién sabe qué es el tema de la Casa Blanca, pero me imagino que fue un tema noticioso tan grande que la mayoría de la gente no sabe, a lo mejor no. Esas son condiciones particulares que hay en distintos lugares. Hay gente más politizada, más informada que otra, pero yo creo que todos esos procesos se pueden acelerar y cambiar rápidamente, ¿no? O sea, no dejé de percibir que hay un llamado a una movilización para el 26 de este mes, en que se cumplen 6 meses por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Supongo que todo el mundo tiene más o menos una idea de que hay 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Y cuando dije que independientemente de que hubieran salido a la calle o no, el conocer este fenómeno probablemente nos movió a todos, aunque nuestras respuestas puedan haber sido diferentes. Me parece que no me equivoco, ¿no? Yo no estoy viniendo a decirles qué tienen que hacer. Eso sí lo quiero dejar muy claro, porque creo que no hay nada peor que un viejo que venga y diga, no, miren, nosotros sí sabíamos cómo movilizarnos y lo que vengo a decirles es que lo que ustedes tienen que hacer es esto y esto y aquello. Ustedes conocen su universidad mucho mejor que nadie, la viven todos los días, conocen su estado mucho mejor que nadie, saben cuáles son las posibilidades de acción que pueden tener, saben las cosas que se pueden hacer sin ponerse en riesgo para tratar de incidir, ¿no? Y lo hacen en el contexto de su propia condición geográfica, política, económica, ¿no? Si no le atribuyo una magnitud ni sí una esperanza, porque para muchos de nosotros, cada vez que los jóvenes se hacen presentes, el futuro vuelve a aparecer en el escenario, ¿no? No lo vemos en los partidos que tratamos de construir, no lo vemos en la democracia que tratamos de construir, no vimos ninguna diferencia de que Guerrero estuviera gobernado por el PRD y no por el PRI, en un estado en el cual ha habido violencia durante décadas, casi desde el fin de la Revolución Mexicana para acá. Pareció que el haber ganado Guerrero con un partido que se suponía que era de izquierda podía cambiar las cosas, y no solo no las cambió, sino que ocurrió una barbaridad como la que pasó. Entonces, yo espero que ustedes tengan muchas cosas que puedan hacer y que nos arrastren con ellas, ¿no? Y que tengan claro cuáles son sus posibilidades, y que en el momento que tengan claro que es necesario actuar, actúen. Pero simplemente es eso, ¿no? Revoltoso sí soy, siempre trato de serlo, y creo que eso no está mal, ¿no? Es algo que vale la pena preservar, aunque esté uno ya medio... No soy mexicana, entonces no voy a opinar sobre el contexto mexicano, soy venezolana. Y creo que, no se me oye muy bien porque tengo un gripe, tengo una alergia. Es importante, rescato de lo que usted dice, algo que creo que es bien importante. Rescato de lo que usted dice, algo que es bien importante. Para mí las nociones de izquierda y derecha en este momento, por lo menos en mi contexto, han perdido vigencia. No, en el contexto venezolano, hablar de una izquierda pura o una derecha pura no existe, porque los linderos se desdibujaron. Ese es un primer elemento. Nosotros tenemos
un gobierno de izquierda que actúa como un gobierno de derecha y de ultraderecha, porque está manejado por militares. Ese es un primer elemento. Y el segundo que rescato, que siempre las universidades van a mantener una posición crítica frente al poder, y por eso las universidades son peligrosas, y por eso las universidades siempre son mayoristas. Entonces yo creo que esos son los dos elementos que yo rescato y que no quisiera explicar, sino que sencillamente me parece bien importante reflexionar sobre cómo cada contexto debe manejar las nociones que en algunos casos ya están desgastadas, como en el caso de derecha e izquierda, en el contexto venezolano, y cómo siempre la universidad tiene que mantener una posición crítica frente al poder y crítica frente a todas las formas de poder que existan, sea económica, sea política, sea social, sea religiosa, comercial. Pues sí, yo coincido en que muchos términos pierden significado y lo pierden diferente en diferentes contextos. Pero creo que también es a veces importante rescatar los términos y volverles a dar significado, porque la historia de ciertos conceptos también es importante. Yo no sé si sepan de dónde viene izquierda y derecha, ¿no? En la Revolución Francesa, la vertiente radical de la Revolución Francesa se sentaba del lado izquierdo y la vertiente conservadora de la Revolución se sentaba del lado derecho. Estamos hablando de 1789. Entonces, no son conceptos que se han desarrollado históricamente, que nos refieren incluso en torno a temas históricos y que vale la pena resignificar, ¿no? A veces se confunde, no me voy a meter a analizar el caso venezolano, que por cierto es complejísimo, populismo con izquierda, son cosas yo creo diferentes. Pero nosotros tendríamos que preguntarnos qué significa hoy ser de izquierda en México. Hay gente que lo contestaría diciendo, si perteneces a un partido de izquierda, si votas por un partido de izquierda, si te cae bien el subcomandante Marcos, o no sé qué. Yo creo que lo que tiene que definir a la izquierda es que tenemos un proyecto de país y de instituciones diferente. Y enuncié algunos de los temas. Un proyecto que abandone una forma de desarrollo económico que produce una enorme concentración de la riqueza. O sea, somos uno de los países con más representantes en la lista de los más ricos de Forbes, y somos uno de los países que tiene mayor número de pobres en el mundo. Entonces, o sea, tenemos que tener un modelo económico que vaya totalmente en la dirección contraria de lo que está pasando, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Que tengamos un país en donde no baste con que el Congreso de la Unión diga ahora la preparatoria también es obligatoria, pero no hay a dónde ir, entonces esta es una ley que esperamos que se cumpla en el futuro. Igual que dice la ley dice en México, se destinará 8% del Producto Interno Bruto a educación, y nunca ha pasado del 4.5%. O sea, no basta con que esté en la ley. Queremos un país con educación pública para cumplir el derecho a la educación, de verdad. Queremos un país con salud pública de calidad. Nos han dicho que las escuelas privadas son mejores, que la salud privada es mejor que la salud pública, que todo lo privado resultaba que era mejor que lo público. Y luego resultó que los privados, cuando hacían las carreteras había que rescatarlos, que se les caen los bancos y hay que rescatarlos, y que el sector privado, pues ustedes lo ven, no da los mejores servicios, monopolizan la televisión, monopolizan los teléfonos, toda una serie de cosas. Entonces, un país con igualdad de género, un país con igualdad étnica, eso es ir pensando lo que es cuando uno dice, ¿saben qué? Sí, yo considero que soy una persona de izquierda porque estoy en este ámbito, pienso este tipo de cosas, el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, la no intromisión de las iglesias en la educación de los hijos y en las decisiones personales de las parejas sobre sus familias, si van a tener hijos o no lo van a tener.
ni del gobierno tampoco, ni de la iglesia, ni de nadie. Así es una manera de pensar la sociedad contemporánea y del futuro que nos pone en una ubicación frente a otros, ¿no? Y siempre parece que los otros van ganando. Eso es un poco histórico, pero resulta que también hay avances muy importantes, ¿no? Ya hubo una boda homosexual aquí, a pesar de que el presidente municipal trataba de posponerla y posponerla y posponerla, ¿no? Tienen cada apoyo a ustedes aquí, pero no les propongo cambiarlas por los de allá porque son exactamente iguales. Hay libre decisión para votar en la Ciudad de México y en varios otros estados, a pesar de una contraofensiva del PRI y del PAN en contra de ese proyecto de libre decisión de las mujeres. Hay más libertad de prensa que en los años 60. Sin embargo, es preocupante que los procesos no siempre es una mejoría acumulativa. Hay cosas que mejoran y hay cosas que de repente sufren retrocesos muy notables, y hay momentos en donde las dificultades económicas se constituyen en condiciones para retroceder en lugar de momentos para avanzar, y eso pues, hay que tenerlo muy claro. Nos obliga a ubicarnos en algún punto, incluso cuando uno dice, ay no, ese loquito que trajeron de México, la mera verdad, a mí ni me interesa, yo no tengo posición sobre nada de eso, esos temas a mí todos me parecen muy aburridos y yo no me pongo ni aquí ni acá en nada. El no ponerse ni aquí ni acá en nada es ponerse en un lugar, es tomar una posición de que las cosas sigan exactamente como están. Y eso pues hay gente para la que vale, ¿no? Pero por lo menos hay que ser consciente de ello, decir, no, pues a mí sí hay lucha de clases, pero vamos ganando, dice Carlos Slim, ¿no? Entonces yo entiendo que Carlos Slim quiera que las cosas sigan como están. A veces me pregunto que haya otra gente que está mucho peor, en condiciones realmente muy malas, y que piense que es lo mejor que se puede estar en este mundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, no. ¿sí? ¿Cuál consideraría usted que es como una fórmula exacta de hacer que los jóvenes tomen conciencia y se levanten y hagan sus procesos para lograr un cambio? Yo creo que pasaría por no hacerme caso en nada que yo le dijera a usted. Yo creo, o sea, a mí me tocó mi momento de ser estudiante, ¿no? Como decía antes, no creo que haya una fórmula de cómo actuar políticamente, de cuáles son las tareas de los jóvenes. Hay momentos y hay lugares, y en esos ustedes son los jóvenes y las jóvenes que pueden entender su momento, su lugar, sus responsabilidades, sus retos y las posibilidades que tienen para actuar, ¿no? Creo que es importante estar informado para poder hacer frente a eso. Creo que es importante estar educado. Por eso están ustedes en una universidad, están avanzando en ese terreno. Creo que es importante lo que decía la maestra, mantener una postura crítica, siempre crítica y autónoma e independiente. Pero esas son creencias mías. A lo mejor habrá quien piensa que hay que irse de Hare Krishna para transformar, y bueno, no concuerdo con eso, pero lo que no me atrevo es a decirle a nadie, miren, aquí traigo un recetario de 6 puntos que es lo que ustedes tendrían que seguir. Harían muy mal en seguir en esa lógica a cualquier persona. Otra cosa muy diferente es que pueda haber uno o varios actores políticos, y por actores políticos no me refiero solo a candidatos o líderes de partidos. Todos hacemos política todo el tiempo, no crean que solo cuando vota uno hace política, ¿no? Gente que plantee cosas importantes que uno cree conveniente apoyar, organizarse alrededor de ellas, impulsarlas, puede venir de diferentes sectores, de lugares a veces poco esperados. Puede ser, no sé, los ejidatarios de los valles al sur de Mexicali, que tienen una historia larguísima de organización y de experiencias de lucha colectiva. Puede ser de migrantes mexicanos en Estados Unidos
que se empiecen a movilizar, como lo han hecho mucho tiempo en contra del uso de pesticidas o de los abusos de la migración. En fin, no sabemos exactamente qué va a aparecer en el escenario, o pueden ser las cosas que ustedes construyan en términos de decir necesitamos mejorar nuestra universidad en esta y esta dirección y vale la pena agruparse para hacerlo, ¿no? Pero está en su terreno, en sus manos y en sus cabezas sobre todo. Muy bien. Tomando en cuenta la hora, el hecho de que no hay otra pregunta, me gustaría muchísimo y muy sinceramente le damos las gracias al doctor Manuel Ordorica, no solamente por esta plática tan fresca, sino por toda la explotación a la que se ha visto sujeto estos días con nosotros. Y pues creo yo que lo mejor que podemos hacer es reflexionar sobre esto. Los invito a ustedes a hacerlo. Le doy las gracias nuevamente y bueno, yo creo que debe quedar la puerta abierta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, queremos hacerle un regalo al doctor Manuel Ordorica y también al maestro Jorge Martínez, agradeciéndoles su disposición, su tiempo y todo esto que han compartido en estos días, tanto con profesores como con estudiantes de esta Facultad de Ciencias Humanas. Y les vamos a regalar un libro, que es una edición de aquí de la universidad, sobre arte. Entonces, como agradecimiento simbólico de todo el tiempo y todo lo que han compartido. Gracias.